Mis hermanos, interpreto esta canción para hablar sobre la Biblia, también de la tradición. Son medios en que la iglesia descubre la revelación. Bien, empezamos. El tema que quiero compartir con ustedes se llama Biblia y tradición. Así. Este tema ya es visto en muchos lugares, pero yo nada más quisiera dar otro repaso, a lo mejor, otro refuerzo, o a lo mejor hasta se resuelven dudas, no sé, o salen más, según como lo entiendo. La Biblia es la tradición. La Biblia, todos la conocemos, ¿verdad? La Biblia, pues, es el libro más vendido en todo el mundo, y el más usado, y el más leído, quizás. Pero la tradición, ¿qué es la tradición? Bien, cuando digo tradición no me refiero a tradición de hombres, por ejemplo a borracheras, no sé, a tomarse 50 cervezas cada año. No, yo no me refiero a una tradición de esas. Yo cuando digo tradición, hablando católicamente o cristianamente, que es lo mismo, me refiero al Evangelio de Dios predicado, hablado, no escrito. Bien, antes de empezar en el tema de la Biblia y la tradición, quiero hablar sobre la revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación se puede contener en forma escrita y en forma hablada. ¿Pero qué es la revelación? Es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. La revelación contiene dos elementos. Uno es la revelación natural y el otro es revelación sobrenatural o revelación divina. Eso de revelación ya les dije, manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Esa es la revelación. Primero, quiero hablar sobre la revelación natural. Dios empezó a revelarse o a manifestarse mediante la creación. Todo lo que nos rodea nos habla de la existencia de Dios, del poder y del amor de Dios. Todo lo que vemos representa una huella de su presencia. Al mirar los árboles, al mirar el cielo, con todo eso sabemos de que existe un Dios o existe alguien supremo. Dice Romanos capítulo 1, versos del 19 al 20. En realidad, lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, pues Dios mismo se los dio a conocer. Pues, si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Romanos capítulo 1, versos del 19 al 20. Esa es la revelación natural. La revelación divina o sobrenatural, esta es un poquito más difícil. Desde la antigüedad, Dios empezó a revelarse mediante los profetas, realizando un contacto más directo con los hombres. Aclarando, todo esto que estoy viendo es para hablar sobre la Biblia y la tradición. Cristo, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo, con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de verdad, lleva a plenitud toda la revelación. ¿Y cómo no va a llevar toda la plenitud? Si Él, siendo Dios, se hizo hombre, vino aquí a dar plenitud de la revelación de Dios. Cristo es la máxima revelación de Dios. Dice Juan capítulo 14, verso 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, verso 9. Al mismo tiempo, es el Evangelio de Dios, es decir, la buena noticia que Dios da a la humanidad. Cristo, al mismo tiempo, es el Evangelio de Dios, es la buena noticia. Dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Es decir, dejen su manera de pensar y actuar y crean en mí, que soy el Evangelio de Dios. En realidad,
El Evangelio no es un mensaje y nada más. Antes que nada es una persona, Cristo mismo. Por lo tanto, todo lo que Cristo hizo y enseñó es Evangelio, todo. Es decir, buena noticia, en cuanto manifiesta el poder y el amor de Dios en nuestro favor. Dice Hechos capítulo 1, verso 1. Yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó. Ese es el Evangelio. Bueno, el hecho fundamental mediante el cual Jesús se transformó en el Evangelio de Dios para toda la humanidad fue su pasión y muerte y resurrección, lo que se llama misterio pascual para el catolicismo. Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Mediante Jesús el nuevo pueblo de Dios pasa de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y ahora sí, la transmisión de la revelación divina. ¿Cómo se va a transmitir la revelación divina? ¿Cómo se va a transmitir el Evangelio? Aquí es donde empieza el problema. Aquí es donde empiezan las diferencias. ¿Por qué? Porque después de esto viene la forma en que cómo se va a transmitir. ¿Cómo lo transmiten todos? Por medio de la Biblia. Y ahora sí hablaremos sobre Biblia y tradición. Bueno, como dije, aquí empieza el problema de la diferencia entre los católicos y los evangélicos. Pues bien, para los evangélicos basta la Biblia. En la Biblia está la salvación. Y ya, basándose en la Biblia, ahora sí, según cada uno puede fundar su iglesia, como comunidad de creyentes salvados. Pero no es así. Para que la salvación, es decir, el Evangelio llegara a todo el mundo, Jesús, escuchen, Jesús no escribió nada. Lo que hizo fue fundar la iglesia, dirigida por los apóstoles, con Pedro de cabeza. Escuchen esto, por los apóstoles, todos. Hay unos cristianos que dicen, ay, ¿quién gana? ¿Pedro el católico o Pablo el cristiano? No, era una sola iglesia, nada más. En otro tema hablaremos de la iglesia. Este tema es de la Biblia y la tradición. Dicen, no es así. Para que la salvación llegara a todo, Jesús fundó su iglesia. Esta iglesia hará presente a Jesús en todo el mundo como evangelio de Dios. ¿Quién? La iglesia es la que hará presente a Jesús en todo el mundo. Es decir, como buena noticia salvadora. Y no lo va a hacer, o no dijo Jesús, que lo hiciera un libro. El evangelio lo va a llevar la iglesia, y no un libro llamado Biblia. ¿Escucharon? No se asuste nadie. Vamos empezando el tema. Dios quiso que todo lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación como dijimos, mandó a los apóstoles a predicar a todo el mundo el Evangelio como fuente de toda la verdad salvadora y de toda norma de conducta. 2 Corintios 1:20 y 3:16. Dice en Mateo 28 del 19 al 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo capítulo 28, verso del 19 al 20. Y luego también está en Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda creación. Bueno, ahora sí, vamos a discernir un poco. Aquí notamos cómo Jesús ordenó a predicar. Dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Y dice, y proclamen la buena nueva. Jesús ordenó predicar, proclamar, no escribir. ¿Qué ordenó Jesús? Predicar y proclamar, no escribir su evangelio. Y de hecho, todos los apóstoles predicaron la buena nueva de Cristo.
mientras solamente algunos escribieron algo, muchos años después de haber predicado, porque ya como dije, todo se hizo a predicar. ¿Y por qué? Porque así lo mandó Jesús. Jesús dijo, vayan, prediquen, proclamen, anuncien, enséñenles. No dijo, vayan, escriban, 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 escriban. Ahora sí, vemos qué es la tradición. Este mensaje, escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente por los apóstoles, se llama tradición. El mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, elaborado y transmitido oralmente por los apóstoles, se llama tradición. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Yo transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Pues bien, hasta el año 50 de nuestra era, o sea, después de Cristo, la tradición fue la única base de la predicación de los apóstoles y sus colaboradores. Esa es la tradición. El mensaje transmitido oralmente por los apóstoles se llama tradición. ¿Y la Biblia? Vamos a aprovechar que aquí tenemos medios de internet para buscar un poco acerca de la Biblia. Biblia. Vamos a Wikipedia, es más, porque está catholic.net, pero vamos a buscarlo en Wikipedia. Biblia. Historia de la Biblia. Vamos al más importante. Okay. La Biblia es una compilación de textos, bla 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 bla. Aquí está importante. Dice Wikipedia, enciclopedia sin nada relacionado con la iglesia. Dice, el canon de la Biblia que conocemos hoy fue sancionado por la Iglesia Católica. Sancionado, no crean que, ay, no lo quiero. No, sancionado significa que aprobado, revisado, no sé. Busquen en un diccionario. El canon de la Biblia que conocemos, o que conocemos hoy, fue sancionado por la Iglesia Católica bajo el pontificado de San Damaso I, en el Sínodo de Roma, del año 382. ¿Ves? ¿Hasta qué año? Hasta el año 382. Pero no. Dice, dicho canon consta de 73 libros, 46 Antiguo Testamento, y incluyendo 7 los llamados actualmente deuterocanónicos, que han sido impugnados por judíos y protestantes. Si tu Biblia no tienes esos 7 libros, que son Tobit, Judís, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, si tu Biblia no tiene esa, es porque quizás eres un judío o un protestante. Así como se dice. Y 27 libros del Nuevo Testamento. Este canon, o sea, esta lista de libros, fue confirmado en el Concilio de Hipona en el año 393 y ratificado en los concilios tercero de Cartago en el año 397 y cuarto de Cartago en el año 419. ¿Ven? ¿Desde cuándo la Biblia existió y por quién existió? Por la Iglesia Católica, a la que muchos tal vez odian o no se hablan mal de ella. Pero no creo que pase, ¿verdad? Dice, cuando reformadores protestantes lo impugnaron, el canon católico, rechazaron. El canon católico fue nuevamente confirmado por decreto de la cuarta sesión del Concilio de Trento, del 8 de abril del 1546. Ninguna de estas decisiones fue reconocida ni asumida por muchos protestantes. Los protestantes surgidos a partir del siglo XVI, ni por distintas denominaciones vinculadas al protestantismo surgidas a partir del siglo XIX. El canon de las Biblias cristianas ortodoxas es aún más amplio. Bueno, luego hablaremos también de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Bueno, ya vimos un poco de historia de la Biblia. Ahora sí, ya vimos de dónde salió la tradición y qué es la tradición, que es el mensaje de Cristo, pero
hablado por los apóstoles en forma oral. Dice, así que la Biblia no contiene toda la tradición. Esta es más amplia, lo afirma el mismo San Juan. Dice Juan 21:25, Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Ahora sí, no todo lo que escribió se ha conservado, como por ejemplo una carta de San Pablo anterior a la primera carta a los Corintios. Dice, además la Biblia hace referencia a la tradición oral como base de la fe de los creyentes. San Pablo, para confirmar la fe de los cristianos, no usa solamente la palabra de Dios escrita, sino recuerda de una manera especial la tradición o predicación oral, cuyo contenido viene desde un principio, que es el Evangelio de Dios. Dice Filipenses, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 9. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. ¿Qué pasó? Todo lo que han aprendido, recibido oralmente y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Dice segunda a los Timoteos. Fíjense bien, no dice San Pablo, hagan solamente lo que les escribí. No, dice, ya vimos lo que dice. San Pablo habla en un sentido más amplio, refiriéndose a todo lo que les transmitió, oral o escrito, incluyendo oral, lo que se llama tradición. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otro. Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, ¿cómo es eso? Pues quizá él les dijo y estaban oyendo y fueron los testigos, pero le dijo, no le escribió. Esta es la tradición. Se recibe el mensaje y se transmite hasta el fin del mundo. Así es como Jesús ordenó. Vayan y prediquen que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La predicación llegará hasta el fin del mundo. La predicación o tradición es oral, es el mensaje de Dios en forma oral. Dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por escrito. O sea que hay dos. Está lo escrito, pero también no está a viva voz. ¿Cómo conocemos lo escrito? La Biblia. Y la viva voz, tradición. La tradición que muchos niegan. Me ha tocado platicar con protestantes que me dicen, tú nada más hazle caso a la Biblia y no les creas a los sacerdotes. Ah, caray. Pues sí, tiene razón él. Él no debe de creerle a sus pastores, porque ellos apenas se fundaron después del 1500. Bueno, en 2 los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, vemos cómo la tradición oral primitiva sigue transmitiéndose de viva voz o por escrito, teniendo la misma importancia las dos formas de transmisión. La misma, no que más la Biblia porque está escrita desde hace mucho. No, tiene la misma importancia. En realidad, una vez que se escribió el Nuevo Testamento, no se consideró acabada la tradición, como si estuviera contenida completamente en la Escritura. Esta es una idea que surgió entre los protestantes, unos 1500 años después de que nació Cristo. La Biblia no dice esto. Si ellos aman la Biblia, los protestantes aclarando, ¿por qué no reconocen en ella una enseñanza tan clara acerca del valor de la tradición? Bueno, también están las tradiciones humanas. Algunos grupos que no son católicos alegan que Jesús condenó las tradiciones de los hombres, y esto está en Marcos 7, versos del 1 al 14. Claro, están condenadas las tradiciones humanas, pero aquí nosotros no estamos hablando de las tradiciones de los hombres, sino de la tradición divino-apostólica, es decir, del mismo Evangelio, que los apóstoles recibieron de Jesús, vivieron y transmitieron en forma oral, y también escrita. Evangelio que será predicado por la iglesia que fundó Cristo hasta el fin del mundo. Lo que rechazó Jesús fue la actitud de los judíos, que en nombre de sus tradiciones invalidaban la ley de Dios. ¿Qué dice el mandamiento de Dios? Honrarás a tu padre y a tu madre. Lucas 18:20.
Y ellos inventaron una norma que se hizo tradición. ¿Qué dice la norma? Si tú consagras al templo tus bienes, los puedes disfrutar tranquilamente, mientras vivas y a tu muerte pasa el templo. Por mientras, no estás obligado a socorrer a tus papás si se encuentran en alguna necesidad. Así que mediante una tradición humana, los judíos hacían inválido un mandamiento divino. Pero bueno, esto es lo que condena a Jesús y nada más. No hay que confundir entre tradiciones humanas y la tradición que viene desde Cristo y los apóstoles. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Ahora sí, con este tema quisiera hablarles del magisterio de la Iglesia. Dice, la tradición y la escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Los sucesores de los apóstoles son los encargados de entender sin errores el mensaje recibido y transmitido fielmente, por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo, dice Mateo 28:20. El haber descuidado un aspecto tan importante ha dado origen a tantos errores y un sinfín de sectas. Es muy importante que solamente, concluyendo pues, es muy importante que solamente los hombres a los que Dios les encargó eso, lo cumplan. Pero esperen, dejen busco en la Biblia. Está en la carta de San Pedro. Segunda carta de San Pedro. Dejen busco en la Biblia. Segunda carta de San Pedro. Segunda epístola de San Pedro. Capítulo 3, versículo 16 dice: lo escribe también en todas sus cartas, en las que habla de esto. Lo vuelvo a leer. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Si estás en una secta que te dice, entiende por ti mismo la Biblia, o estás en una iglesia que te dice, la Biblia se entiende por sí sola, cuidado, lee segunda de San Pedro, capítulo 3, versículo 16, para ver qué entiendes. Y también está segunda carta de Pedro 1:20. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Segunda carta de Pedro 1:20. Jesús solamente ordenó a los apóstoles a que predicaran su evangelio. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera. Ya vimos, segunda carta de Pedro 1:20. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Antes de terminar, quiero decirles algo a mis amigos que se dicen llamar cristianos. Ellos siempre me dicen que ellos nunca interpretan la Escritura, que se las interpreta el Espíritu Santo. Solamente les quiero decir algo. Pónganse a pensar. Ustedes que se dicen llamar cristianos, los evangélicos y los luteranos, dicen lo mismo que ustedes. Los tres dicen, a mí me interpreta el Espíritu Santo, a mí me interpreta el Espíritu Santo. Y así siempre se la pasan diciendo. Claro, hay todavía más religiones, iglesias, sectas, lo que sean, que dicen lo mismo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo les interpreta a todos ustedes y a cada quien les interpreta diferente? En ese caso, el Espíritu Santo estaría enseñando distintas doctrinas a cada uno, y eso está en contra de la Biblia. Alguno de ustedes tiene que tener la razón, pero los tres dicen tenerla. En lo que coinciden es que los tres vienen después de Lutero, y esto lo sé por la prohibición que hacen de imágenes, al confundir imagen con ídolo. Así es de que ya, amigos protestantes, amigos que se dicen llamar cristianos, evangélicos y luteranos, dejen de decir que el Espíritu Santo los interpreta. ¿Está bien? Con el Espíritu Santo no se juega. Ustedes tres, ya les dije, vienen después de Lutero, y Lutero se salió de la Iglesia Católica. Ustedes salieron de nosotros, por lo tanto no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros.
la única iglesia verdadera y fundada por Jesús, y lo puede comprobar bíblicamente e históricamente, es la Iglesia Cristiana Universal, la Iglesia Católica a la que tanto odio le tienen. Al igual que el odio que le tenían los fariseos a Jesús. No se apuren, de todos modos, mis católicos, esta iglesia durará hasta el fin del mundo. Ya tiene alrededor de 2000 años que no aguanta hasta la segunda venida de Cristo. Si Él lo prometió que iba a estar con esta iglesia, Él lo va a cumplir. Amigos protestantes, échenle ganas y pónganse a estudiar la Biblia. Y recuerden la tradición también, que tiene el mismo valor que la Biblia. Pues bien, espero que este tema haya servido de mucha ayuda. Y a lo mejor me fue muy rápido porque tengo poquita prisa, ¿verdad? Pero solamente, más que nada es para mis hermanos protestantes que acá ratito hasta por el Face, por el Twitter, por todos lados andan ofendiendo a los católicos, ofenden al Papa, ofenden todo. Este nada más es un temita de Biblia y tradición. Aquí vemos que la Biblia sale de la Iglesia Católica, que es cristiana porque sigue a Cristo. Y la Iglesia Cristiana Católica o Universal viene de Jesús, y Jesús viene del Padre. Mis hermanos, interpreto esta canción para hablar sobre la Biblia, también de la tradición. Son medios en que la iglesia descubre la revelación de las verdades de Dios sobre el plan de salvación. Los hermanos separados ponen la contradicción de aceptar solo la Biblia y rechazar la tradición. Juan 21:25, aquí se nos anunció, Jesús hizo muchas cosas, mas no todo se escribió. La iglesia primitiva sin Biblia predicó lo que directamente de Cristo recibió. Parte de este mensaje más tarde se escribió, dando origen al Nuevo Testamento. Fue así como apareció. Si se perdiera la Biblia, la iglesia seguiría enseñando. Los protestantes sin Biblia se quedarían llorando. Nosotros seguimos guardando las tradiciones muy firmes. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15.